Bienvenidos a tu consulta médica, donde repasamos episodios anteriores para descubrir las herramientas científicas más potentes y prácticas para la salud mental, la salud física y el rendimiento. Hoy hablaremos sobre la hipertensión arterial como epidemia silenciosa, por qué más de 1.300 millones de personas en el mundo tienen la presión arterial peligrosamente elevada sin saberlo, por qué los sistemas de salud globales han fracasado colectivamente en contenerla, como la modernidad misma, con sus horarios, sus alimentos, su ruido, su luz artificial y su estrés crónico, ha convertido algo que debería ser tratable en la causa número uno de muerte prematura evitable en el planeta, y que puedes hacer tú, con precisión científica y sin esperar a que el sistema cambie, para salir de esa estadística. Así que hablemos de la epidemia más grande que nadie está discutiendo con la urgencia que merece, y de por qué el silencio, tanto el de la enfermedad como el de la conversación pública, es exactamente lo que la hace tan letal. Quiero comenzar con un número. Un solo número que espero que te quede grabado después de escuchar esto. Ese número es 1.300 millones. Eso es, aproximadamente, la cantidad de personas en el mundo que hoy tienen hipertensión arterial. 1 de cada 3 adultos. Y de esos 1.300 millones, menos de la mitad sabe que la tiene. Y de los que saben, menos de la mitad la tiene bajo control. Estamos hablando de la condición médica crónica más prevalente de la historia de la humanidad, con tasas que han prácticamente duplicado en los últimos 30 años. Y sin embargo la conversación pública sobre ella es notablemente escasa comparada con su peso real en términos de muerte, discapacidad y sufrimiento humano. La hipertensión mata más personas cada año que el VIH, la tuberculosis y la malaria combinados. Es el principal factor de riesgo para el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y la demencia vascular. Y la razón por la que sigue siendo tan devastadora, después de décadas de investigación y de tratamientos efectivos y accesibles, es exactamente la razón que da nombre a este episodio. El silencio. Espero con una sonrisa y con mucha anticipación todo lo que esto demuestra. El punto es el siguiente: la hipertensión no es solo una enfermedad individual que algunas personas desafortunadas desarrollan. Es una epidemia, y como toda epidemia, tiene causas estructurales, condiciones que la propagan y poblaciones que la amplifican. Entender la hipertensión solo a nivel de mi presión está alta y debo tomar pastillas es como entender una epidemia de cólera solo a nivel de algunas personas tienen diarrea severa. Es técnicamente correcto, pero completamente insuficiente para comprender el problema real ni para resolverlo de forma duradera. Hoy vamos a ir mucho más profundo que eso. Porque el silencio es el mecanismo central de esta epidemia. La hipertensión es asintomática en la gran mayoría de los casos. Esto no es un detalle menor. Es el mecanismo central que la convierte en epidemia. Una enfermedad que duele, que produce fiebre, que genera síntomas visibles, activa de forma inmediata el sistema de respuesta humano, buscas atención, tomas medidas, cambias comportamientos. La hipertensión no hace nada de eso. Se instala silenciosamente, progresa silenciosamente, daña silenciosamente, y cuando finalmente produce síntomas, ya es porque ha ocurrido algo grave, un derrame cerebral, un infarto, una insuficiencia renal en estadio avanzado. Considera lo siguiente: si te diagnosticaran hoy con una condición que, sin síntomas ni dolor, estuviera erosionando lentamente las paredes de tus arterias, engrosando y entorpeciendo tu corazón, reduciendo el flujo de sangre a tu cerebro y dañando los filtros de tus riñones, ¿cambiarías tu comportamiento? La mayoría de las personas dice que sí, por supuesto. Pero hay un problema cognitivo profundo que los psicólogos llaman sesgo del presente y que los conductistas llaman hiperdescuento temporal. Los seres humanos somos notoriamente malos para tomar acciones costosas hoy en función de consecuencias abstractas en el futuro. Y la hipertensión aprovecha esa debilidad cognitiva con una eficiencia brutal. El daño es real, está ocurriendo ahora mismo, pero como no lo sientes, el cerebro lo trata como si no fuera urgente. Y esa percepción errónea de no urgencia es lo que mata a millones de personas cada año. Los estudios epidemiológicos muestran que incluso después de recibir el diagnóstico de hipertensión, más del 50% de los pacientes no alcanzan niveles de control adecuados al cabo de un año.
No porque los tratamientos no funcionen, sino porque la adherencia, tanto a los medicamentos como a los cambios de estilo de vida, es profundamente difícil de mantener cuando la enfermedad no produce síntomas que motiven la acción. Esta es la paradoja central de la hipertensión: el tratamiento exitoso se siente exactamente igual que no tratarse. No hay recompensa sensorial inmediata por controlar la presión arterial. Solo hay ausencia de consecuencias futuras que habrían ocurrido sin el tratamiento. Y el cerebro humano no está diseñado para sentirse motivado por la ausencia de algo que todavía no ha ocurrido. La modernidad como máquina de producir hipertensión. Para entender por qué esta epidemia ha crecido tan dramáticamente en las últimas décadas, necesitamos hablar honestamente sobre la modernidad. No de forma nostálgica ni simplista, sino con precisión científica sobre qué aspectos específicos del entorno moderno son biológicamente incompatibles con una presión arterial saludable. El primero es el estrés crónico. Los seres humanos evolucionamos con un sistema de estrés diseñado para respuestas agudas e intermitentes. Una amenaza aparece, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal se activa, el sistema nervioso simpático libera adrenalina y noradrenalina, el corazón acelera, los vasos se contraen, la presión sube, el peligro pasa, el sistema se desactiva. Ese ciclo de activación y recuperación es adaptativo y saludable. El problema es que el entorno moderno produce estrés que no se apaga. Las deudas no desaparecen por la noche. El conflicto laboral sigue existiendo el fin de semana. Las notificaciones del teléfono generan microactivaciones del sistema de estrés decenas de veces al día. El tráfico, el ruido urbano, la inseguridad económica, la presión social de las redes sociales, todos ellos son estresores crónicos de baja intensidad que mantienen el eje simpático y el eje HHA en un estado de activación sostenida que eleva el tono vascular de base. Esto no es una hipótesis psicológica vaga. Es biología cardiovascular bien documentada. El segundo factor moderno es la ultraprocesación de los alimentos. La industria alimentaria ha perfeccionado en las últimas décadas el arte de crear productos diseñados para ser irresistibles, extremadamente palatables y profundamente perturbadores para la fisiología cardiovascular. Los alimentos ultraprocesados son la fuente dominante de sodio en la dieta moderna, no el salero de la mesa. Son ricos en azúcares añadidos que elevan la insulina de forma crónica, y la hiperinsulinemia tiene efectos presores directos sobre los riñones y el sistema nervioso simpático. Contienen grasas trans y grasas saturadas en proporciones que promueven la inflamación endotelial. Y son pobres en potasio, magnesio y fibra, que son precisamente los nutrientes que protegen la presión arterial. No es que las personas que comen ultraprocesados sean ignorantes o irresponsables. Es que esos productos han sido diseñados con ingeniería de precisión para ser adictivos, y el entorno alimentario moderno los hace omnipresentes y más baratos que las alternativas saludables. El tercer factor moderno es la epidemia de sedentarismo. La especie humana evolucionó moviéndose. Los estudios sobre poblaciones cazadoras-recolectoras contemporáneas muestran que nuestros ancestros caminaban entre 15.000 y 20.000 pasos diarios como parte de su vida ordinaria. El promedio en países desarrollados hoy es de menos de 5.000 pasos al día. El ejercicio regular mejora la función endotelial y la producción de óxido nítrico, reduce el tono simpático basal, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación sistémica. El sedentarismo crónico hace exactamente lo contrario en cada uno de esos parámetros, y el resultado acumulativo es un sistema cardiovascular progresivamente menos capaz de regular la presión con eficiencia. El cuarto factor, y probablemente el menos discutido, es la perturbación del ritmo circadiano. Los seres humanos evolucionamos bajo un ciclo estricto de luz y oscuridad, con patrones de sueño profundamente vinculados a ese ciclo. La luz artificial, especialmente la luz azul de las pantallas después del atardecer, suprime la producción de melatonina y altera los genes del reloj biológico que gobiernan no solo el sueño, sino también la variación circadiana de la presión arterial, la regulación del sistema renina-angiotensina y los procesos de reparación vascular nocturna. Las personas con patrones de sueño irregulares, con trabajo por turnos o con exposición crónica a luz artificial nocturna tienen tasas de hipertensión significativamente más altas que aquellas con ritmos circadianos estables.
El sistema cardiovascular humano fue diseñado para operar con un reloj interno preciso, y la modernidad ha perturbado ese reloj de forma sistemática para cientos de millones de personas. Porque las poblaciones más vulnerables son las más golpeadas. Una de las dimensiones más importantes y más frecuentemente omitidas en la discusión sobre la epidemia de hipertensión es su distribución profundamente desigual. La hipertensión no afecta por igual a todos los grupos humanos, y entender esas desigualdades es esencial tanto para comprender la enfermedad como para diseñar respuestas efectivas. Las personas de ascendencia africana tienen tasas de hipertensión consistentemente más altas, con inicio más temprano en la vida, formas más graves y mayor resistencia a ciertos tratamientos que cualquier otro grupo étnico. Este patrón se observa en múltiples países y contextos, lo que indica que no es simplemente un producto del entorno social, aunque el entorno social también importa enormemente. Existen diferencias biológicas bien documentadas en la actividad del sistema renina-angiotensina, en la sensibilidad renal al sodio y en la función endotelial que contribuyen a este patrón. Pero también existe evidencia sólida de que el estrés crónico producido por el racismo sistémico, la discriminación, la inseguridad económica y la menor accesibilidad a atención médica de calidad amplifican esas vulnerabilidades biológicas. El concepto de weathering, desarrollado por la investigadora Arlene Jorranamas de la Universidad de Michigan, describe cómo la exposición crónica al estrés producido por la desigualdad social produce un envejecimiento biológico acelerado, incluyendo el deterioro prematuro de la función cardiovascular. Es un fenómeno medible, con correlatos biológicos concretos en marcadores de inflamación, telómeros y función endotelial. Las personas de bajos ingresos tienen tasas de hipertensión más altas en prácticamente todos los países donde se ha medido esto, independientemente del sistema de salud del país. Los mecanismos son múltiples y se refuerzan mutuamente: menor acceso a alimentos frescos y nutritivos, mayor exposición a estrés financiero crónico, trabajos más demandantes físicamente pero con menos autonomía y control, mayor exposición a ruido urbano e inseguridad, menor acceso a espacios seguros para el ejercicio y menor acceso a atención médica preventiva. La pobreza es, en sí misma, un factor de riesgo cardiovascular de primer orden, no solo a través de los comportamientos individuales que promueve, sino a través de los mecanismos biológicos que activa directamente. Las personas mayores de 65 años tienen tasas de hipertensión que superan el 70% en muchos países. Esto refleja el envejecimiento vascular natural, con pérdida progresiva de elasticidad arterial y reducción de la capacidad del endotelio para producir óxido nítrico. Pero también refleja décadas de exposición acumulada a los factores de riesgo que hemos descrito: estrés crónico, dieta inadecuada, sedentarismo y perturbación circadiana. La hipertensión en adultos mayores no es inevitable en el sentido de que sea biológicamente fija e inmodificable. Es el resultado acumulativo de décadas de condiciones, muchas de las cuales son modificables. El fracaso silencioso de los sistemas de salud. Hablar de la epidemia de hipertensión sin hablar del fracaso de los sistemas de salud sería intelectualmente deshonesto. Y quiero ser muy claro sobre lo que quiero decir con fracaso, porque no me refiero necesariamente a falta de esfuerzo ni de buenas intenciones. La medicina moderna tiene tratamientos efectivos para la hipertensión. Los medicamentos antihipertensivos, cuando se usan correctamente, reducen de forma significativa el riesgo de infarto, derrame cerebral e insuficiencia renal. La evidencia al respecto es incontrovertible. El problema no es la existencia de los tratamientos. El problema es el modelo de atención en el que esos tratamientos se insertan, que es fundamentalmente reactivo en lugar de preventivo. La hipertensión se detecta, en la mayoría de los casos, de forma accidental, durante una visita médica por otro motivo, en un examen de rutina laboral o después de un evento cardiovascular ya ocurrido. No existe en la mayoría de los países un sistema proactivo y sistemático de detección temprana que alcance a la población antes de que la enfermedad produzca daño. Existe además un problema de tiempo. La consulta médica típica en muchos sistemas de salud dura entre 7 y 15 minutos. En ese tiempo, el médico debe revisar resultados, ajustar medicamentos, responder preguntas y generar prescripciones. No hay espacio real para la educación profunda sobre los mecanismos de la enfermedad,
para la identificación de los factores de riesgo específicos de cada paciente, ni para el tipo de motivación conductual sostenida que se necesita para producir cambios de estilo de vida duraderos. El resultado es que muchos pacientes salen de la consulta con una receta y con instrucciones genéricas sobre comer menos sal y hacer ejercicio, sin la comprensión ni el apoyo necesarios para implementar cambios reales. Y hay algo más que merece decirse con claridad: la industria farmacéutica tiene incentivos económicos para que el tratamiento de la hipertensión sea principalmente farmacológico. Eso no significa que los medicamentos no sean necesarios, porque muchas veces lo son. Significa que el sistema de incentivos no está alineado con la promoción agresiva de las intervenciones de estilo de vida que, en muchos casos, son igualmente o más efectivas que los medicamentos, pero que no generan ingresos para ninguna empresa. Un paciente que normaliza su presión arterial con ejercicio, dieta y manejo del estrés es un éxito médico, pero no es un cliente farmacéutico. Ese desequilibrio de incentivos no es una conspiración. Es simplemente la lógica de un mercado, y ignorarlo sería ingenuo. Lo que la ciencia dice que funciona de verdad. Dentro de toda esta complejidad epidemiológica, estructural y sistémica, existe un conjunto de intervenciones con evidencia científica sólida que producen reducciones reales y clínicamente significativas de la presión arterial. No como teorías ni como promesas, sino como resultados medibles y replicados en estudios clínicos controlados. El ejercicio aeróbico regular produce reducciones sostenidas de entre 5 y 8 milímetros de mercurio en la presión sistólica en personas con hipertensión. Para contextualizarlo, una reducción poblacional de 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica se traduce en una reducción del riesgo de accidente cerebrovascular del 14% y del riesgo de enfermedad coronaria del 9%. Eso es el efecto de 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada. Caminar a paso rápido, nadar, andar en bicicleta. No se necesita un gimnasio de alta tecnología ni un entrenador personal. Se necesita consistencia. La dieta DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, es el patrón dietético con mayor respaldo científico en el tratamiento de la hipertensión. El ensayo DASH original, publicado en el New England Journal of Medicine en 1997 y replicado múltiples veces desde entonces, demostró reducciones de aproximadamente 11 milímetros de mercurio sistólica y 5.5 milímetros de mercurio diastólica en personas con hipertensión, sin restricción calórica. El mecanismo no es misterioso: alta ingesta de potasio que tiene efectos natriuréticos directos y produce vasodilatación, alta ingesta de magnesio que actúa como antagonista natural del calcio en el músculo liso vascular, alta ingesta de fibra que promueve un microbioma intestinal protector y baja ingesta de sodio, azúcares refinados y grasas saturadas que tienen efectos inflamatorios y presores. Cuando la dieta DASH se combina con reducción de sodio a menos de 1500 miligramos al día, los efectos son aditivos y en algunos estudios equivalentes a los de un medicamento antihipertensivo de primera línea. La reducción de peso en personas con sobrepeso es una de las intervenciones más potentes disponibles. Por cada kilogramo de peso perdido, la presión sistólica cae en promedio entre 0.5 y 1 milímetro de mercurio. Una pérdida de 10 kilogramos puede producir una caída de 5 a 10 milímetros de mercurio, comparable al efecto de un medicamento. El mecanismo involucra reducción de la inflamación sistémica producida por la grasa visceral, mejora de la sensibilidad a la insulina, reducción del volumen circulante y disminución del tono simpático basal. Las intervenciones de manejo del estrés tienen efectos antihipertensivos documentados y cuantitativamente significativos. Un metaanálisis publicado en el Journal of Hypertension que analizó múltiples estudios sobre intervenciones de reducción de estrés basadas en mindfulness encontró reducciones medias de 4.5 milímetros de mercurio sistólica y 3.2 milímetros de mercurio diastólica. La respiración diafragmática lenta, a aproximadamente 6 respiraciones por minuto, activa de forma potente el nervio vago y la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, produciendo caídas measurable de la presión arterial tanto agudas como, con práctica regular, crónicas. La FDA de los Estados Unidos aprobó en 2022 un dispositivo basado específicamente en este principio para el tratamiento de la hipertensión. Pero el principio no requiere ningún dispositivo. Requiere práctica diaria y constancia.
La reducción del consumo de alcohol tiene un efecto antihipertensivo claro y proporcional a la cantidad reducida. Aunque la cultura popular sigue asociando el vino tinto con beneficios cardiovasculares, la evidencia actual no respalda ningún nivel de consumo de alcohol como beneficioso para la presión arterial. El alcohol estimula el sistema simpático, interfiere con la regulación renal de sodio y contribuye al aumento de peso. Reducirlo produce reducciones measurable de la presión en personas que consumen regularmente. El sueño de calidad es quizás el pilar más subestimado. Durante el sueño normal, la presión arterial experimenta una caída de entre el 10 y el 20% en un fenómeno llamado dipping nocturno, que es fisiológicamente crítico para la recuperación cardiovascular. Las personas que no tienen este dipping nocturno, comúnmente debido a apnea obstructiva del sueño, tienen un riesgo cardiovascular significativamente mayor incluso con valores diurnos similares. Tratar la apnea del sueño puede ser más efectivo para controlar la presión arterial que muchos medicamentos. Y dormir consistentemente menos de 6 horas por noche se asocia con tasas de hipertensión entre un 20 y un 32% más altas que dormir 7 u 8 horas. ¿Por qué los medicamentos son necesarios y no son suficientes? Sería simplista y potencialmente dañino dejar la impresión de que los medicamentos son el problema. No lo son. Los medicamentos antihipertensivos, usados correctamente, salvan millones de vidas cada año. Los inhibidores de la ECA y los ARA2 que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona, los bloqueadores de los canales de calcio que dilatan los vasos, los diuréticos tiazídicos que reducen el volumen circulante, los betabloqueadores que reducen la carga cardíaca, todos tienen evidencia sólida de reducción de eventos cardiovasculares mayores en personas con hipertensión. El problema no son los medicamentos. El problema es cuando los medicamentos se convierten en el único eje de la respuesta, en sustitución de las intervenciones de estilo de vida en lugar de complemento. Un paciente que toma medicación antihipertensiva y no hace ningún cambio en su dieta, su nivel de actividad, su manejo del estrés o su sueño, está parcialmente protegido. Pero está perdiendo la oportunidad de abordar las causas subyacentes que están produciendo la hipertensión y que en muchos casos, si se abordan con seriedad, pueden reducir la necesidad de medicación o incluso eliminarla bajo supervisión médica. Además, los medicamentos tienen efectos secundarios que afectan la calidad de vida y la adherencia. Y la adherencia a largo plazo a la medicación antihipertensiva es notoriamente baja, con estudios que muestran que entre el 40 y el 60% de los pacientes han discontinuado su medicación al cabo de un año del diagnóstico. La respuesta más efectiva a la epidemia de hipertensión, tanto a nivel individual como poblacional, es la que integra medicamentos cuando son necesarios con intervenciones de estilo de vida implementadas con seriedad y sostenidas en el tiempo. Eso requiere un sistema de salud diferente al que tenemos en la mayoría de los países. Requiere tiempo, educación, seguimiento y el tipo de apoyo conductual que la consulta médica de 10 minutos simplemente no puede proporcionar. Pero mientras esperamos que los sistemas cambien, cada persona tiene hoy mismo acceso a intervenciones con evidencia sólida que puede empezar a implementar. Lo que puedes hacer hoy, con lo que tienes, quiero cerrar con algo práctico y concreto, porque los datos epidemiológicos son importantes para entender la magnitud del problema, pero lo que la mayoría de las personas necesita, además de comprensión, es dirección. El primer paso es saber tu número. Si no has medido tu presión arterial recientemente, hazlo esta semana. No solo una vez en el consultorio. Adquiere un tensiómetro de brazo validado clínicamente y mídela en casa, en reposo, después de 5 minutos sentado, sin cafeína ni ejercicio previo, en la misma hora del día, durante varios días consecutivos. Toma 2 o 3 lecturas por sesión y promédialas. Solo puedes gestionar lo que puedes medir. Y el primer obstáculo de esta epidemia es el desconocimiento. Elimínalo. El segundo paso es entender que cada intervención de estilo de vida que implementas tiene un efecto antihipertensivo cuantificable. No estás siendo saludable de forma vaga y esperanzadora. Estás aplicando intervenciones con mecanismos de acción biológicos concretos que producen resultados medibles. Cuando caminas 30 minutos al día, estás mejorando tu función endotelial y reduciendo tu tono simpático basal.
Cuando aumentas tu ingesta de frutas, verduras y granos integrales, estás aumentando el potasio y la fibra que protegen tus vasos y tus riñones. Cuando practicas 10 minutos de respiración lenta al día, estás activando el nervio vago y reduciendo la activación simpática crónica. Cuando proteges tu sueño, estás preservando el dipping nocturno que le da a tu corazón y tus arterias su periodo de recuperación diario. Cada una de estas acciones es pequeña. La suma de todas ellas, sostenida en el tiempo, es transformadora. El tercer paso es buscar atención médica sin demora si tu presión está consistentemente elevada. Las intervenciones de estilo de vida son poderosas, pero tienen límites, y en personas con hipertensión de estadio 2, con factores de riesgo cardiovascular adicionales o con evidencia de daño orgánico, la medicación es necesaria y no debe retrasarse por el deseo de manejarlo solo con cambios de comportamiento. Un buen médico te ayudará a integrar ambos enfoques de forma personalizada a tu situación. El cuarto paso es entender que esto no es solo sobre ti. Cada persona que toma conciencia de su presión arterial, que habla sobre esto con su familia, que comparte esta información con alguien que ama, está participando activamente en romper el silencio que convierte esta enfermedad en epidemia. La hipertensión es silenciosa porque culturalmente también lo hemos hecho así. La hemos tratado como algo demasiado ordinario, demasiado técnico, demasiado aburrido para hablar de ello con la seriedad que merece. Eso puede cambiar, y comienza en conversaciones exactamente como esta. Sigo volviendo a algo fundamental, esta epidemia no es inevitable. La hipertensión tiene causas comprensibles, factores de riesgo identificables e intervenciones efectivas. Lo que le falta no es tecnología médica más avanzada. Lo que le falta es comprensión, atención y el tipo de conversación informada y honesta que convierte el conocimiento científico en acción real. Esa es precisamente la razón por la que existe tu consulta médica, y es exactamente lo que espero que hayas llevado contigo hoy, no solo información, sino la comprensión profunda que hace que la información se convierta en cambio. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por tu tiempo y por tu profundo interés en la ciencia.